Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, que existe para la multiplicación de obreros y líderes para la misión de Dios. Mi nombre es Mauricio Acuña y en esta edición, en este video, quisiera continuar el tema que hemos venido tratando ya a lo largo de varios videos, el cual tiene que ver con la hermenéutica, o lo que es lo mismo, la interpretación bíblica. Y específicamente hemos venido hablando acerca de 3 pasos para una correcta interpretación bíblica. Al primero le hemos llamado exégesis, al segundo conexión con Cristo y al tercero aplicación. En cada uno de estos pasos se trata de ubicar el pasaje bíblico que estamos estudiando, primero en su contexto específico particular, eso es la exégesis, seguidamente en el contexto bíblico teológico general, a eso le llamamos conexión con Cristo, y en tercer lugar en nuestro contexto actual o contemporáneo, lo cual hemos llamado aplicación. Los videos anteriores los hemos dedicado especialmente a el tema de la exégesis. Posiblemente va a ser el tema al que tengamos que dedicar más tiempo, pero es importante que comprendamos que la exégesis es el fundamento de toda nuestra interpretación bíblica correcta. La palabra exégesis, como hicimos notar en la edición anterior, simplemente significa extraer, sacar, guiar hacia afuera, en el sentido de que nosotros no inventamos o no imponemos el significado para el texto bíblico, sino que extraemos el significado que el texto posee en sí mismo. La vez anterior hablamos acerca del principio exegético supremo. Lo hemos llamado de esa manera porque indudablemente es el principio exegético más importante que debemos y podemos seguir en nuestra interpretación bíblica. Y ese principio nos dice que un texto significa lo que su contexto determina que significa. O para expresarlo en otra manera, el significado de un texto bíblico depende enteramente de su contexto. Y con la palabra contexto simplemente nos referimos a la ubicación de ese pasaje, tanto el libro bíblico donde se encuentra, como la cultura de los tiempos de la Biblia, como también al capítulo, a la sección donde el pasaje particular que estamos estudiando se encuentra. La ubicación de ese pasaje, ese es el contexto. También decíamos en el video anterior que hay 3 clases diferentes de contextos que tenemos que tomar en cuenta en nuestro proceso exegético. El primero es el contexto gramatical, tiene que ver con el estudio de palabras, frases, oraciones y párrafos. El segundo es el contexto histórico o cultural del pasaje que estamos estudiando. Y el tercero es el contexto literario, el cual se refiere a el libro bíblico, donde está el pasaje bajo estudio. En cuanto a la exégesis, como lo hicimos notar también en videos anteriores, se trata de ubicar el pasaje que estoy estudiando en su contexto particular para responder a la pregunta: ¿qué significa este pasaje bíblico en particular dentro de su propio contexto específico o particular? Y finalmente, para terminar este repaso, en cuanto a los videos anteriores, hablamos de 2 herramientas fundamentales que nos van a ayudar en nuestro proceso exegético. La primera es una buena concordancia bíblica, simplemente es un libro con una lista de todas las palabras o las palabras principales que aparecen en la Biblia y los versículos más importantes donde aparecen. Y la segunda y la más importante de las 2 es una continua y repetida lectura del pasaje que estamos estudiando dentro de su contexto, lo que está antes del pasaje y lo que va después. Y decíamos que no hay sustituto para esta segunda herramienta, que si quiero aprender a interpretar adecuadamente la palabra de Dios, tengo que leer y volver a leer todas las veces que sea necesario el pasaje bajo estudio. Ahora, en el último video que hablamos, en el cual hablamos acerca de la exégesis, aplicamos esto que hemos llamado el principio exegético supremo al estudio de palabras.
Y si quisiera usted que me está escuchando, que me está haciendo el favor de ver este video, saber un poquito más en cuanto a la teoría en la cual estamos basando este proceso exegético, le invito a que vuelva a mirar o que mire por primera vez este video anterior. En el video anterior, como decía, aplicamos el principio exegético supremo al estudio de palabras, pusimos algunos ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En este video quisiera continuar ese tema ejemplificando en esta ocasión la aplicación del principio exegético supremo al estudio de unidades gramaticales un poquito mayores. Así que este video va a ser acerca de la aplicación del principio exegético supremo al estudio de unidades gramaticales mayores como frases, oraciones y párrafos. Comencemos con algunos ejemplos en cuanto al estudio de frases. Quisiera ver en primer lugar una frase proveniente de nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Tal vez recuerden que en el video anterior estudiamos la palabra fruto, que es muy importante en esa sección del Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículos 1 al 17. Ahora, para complementar el estudio de esa palabra en Juan 15, queremos analizar la frase permanecer en Cristo, la cual también es fundamental dentro del argumento del Señor Jesús con la ilustración de la vid y de las ramas y de la producción de fruto por medio precisamente de permanecer en Él. La frase permanecer en Cristo es muy importante para comprender el sentido de todo el pasaje de Juan 15 del 1 al 17. Así que, ¿cómo aplicamos el principio exegético supremo a el estudio de la frase permanecer en Cristo en Juan 15? Debemos recordar que ese principio nos dice que un texto significa lo que su contexto determina. ¿Qué significa? Ahora bien, para comprender el sentido de permanecer en Cristo en Juan 15, necesitamos darnos cuenta de que esa frase ya ha aparecido anteriormente en el Evangelio de Juan. Y aquí está la importancia del uso de una concordancia, porque el Evangelio de Juan es un libro grande, 21 capítulos, y posiblemente no tenemos el tiempo de volver a leer todo el libro, subrayando las veces que aparece la frase permanecer en Cristo, lo cual sería genial si pudiéramos hacerlo, pero si no tenemos el tiempo, la oportunidad, simplemente basta buscar el verbo permanecer en la concordancia y ver los pasajes donde aparece a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y nos damos cuenta que esa frase ha aparecido ya en dos ocasiones anteriores, en el capítulo 6, versículo 56, donde Jesús dice que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él. Y más adelante en el capítulo 8, versículo 31, donde Jesús dice que aquellos que permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Ahora necesitamos entender que en el pasaje de Juan 6:56, comer la carne y beber la sangre de Jesús es una figura que tiene que ver con creer en Él. Y obviamente en el pasaje de Juan 8:31, el permanecer en Cristo consiste en la obediencia a su palabra, la permanencia en su palabra. Así que cuando llegamos al capítulo 15 y Jesús dice que la única manera de producir fruto es permanecer en Él, nos damos cuenta que eso tiene que ver con los sentidos de Juan 6:56 y de Juan 8:31. Creer en Cristo y permanecer en su palabra, lo cual tiene que ver con atesorarla y con obedecerla. Todo el sentido de la frase permanecer en Cristo en Juan 15 del 1 al 17 depende del contexto mayor del Evangelio de Juan, especialmente 6:56 y 8:31. Miremos otra frase, en este caso proveniente del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y en este caso es una frase verbal que en español podemos traducir tanto como el que venciere o el vencedor. Cualquiera de esas dos traducciones es posible y adecuada.
Y esa expresión referida a los verdaderos creyentes, verdaderos discípulos de Jesús, es muy importante a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, principalmente en los capítulos 2 y 3 de ese libro se repite una y otra vez: al que venciere. Y luego Jesús da una promesa para esa clase de personas. Y si buscamos precisamente de nuevo en una concordancia el verbo vencer, vamos a ver que se repite a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Pero ¿quiénes son los vencedores? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el que venciere? ¿O a qué se refiere el escritor del libro de Apocalipsis con esa expresión, el que venciere? Por ser una frase que se repite continuamente a lo largo del libro, necesitamos buscar en la concordancia, tratar de ver todos los pasajes donde aparece, y al hacer ese tipo de estudio nos damos cuenta que hay dos pasajes claves que nos van a ayudar a entender quién es el que vence en el último libro de la Biblia. El primero es Apocalipsis 2:26 y el segundo es Apocalipsis 12:11. 2:26 y 12:11 del libro de Apocalipsis, y en ambos casos, y esto es muy importante, la frase el que venciere o el vencedor se relaciona con la perseverancia. Esa persona es la que persevera en su lealtad a Jesús en medio de todas las pruebas, sufrimientos y tribulaciones que acosan al pueblo de Dios durante su tiempo en este mundo. Así que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3 y a otros pasajes como capítulo 21 versículo 7, donde Jesús hace una promesa al vencedor o al que venciere, según el contexto de todo el libro de Apocalipsis, sobre todo 2:26 y 12:11, tiene que ver con el que persevera en su fe y lealtad a Jesús. ¿Qué estamos haciendo acá? Simplemente ejemplificando cómo en la correcta interpretación de frases bíblicas el contexto es determinante, tanto si quiero entender la frase permanecer en Cristo en Juan 15, como si quiero entender la frase el que venciere o el vencedor en el libro de Apocalipsis, o cualquier otra frase que se encuentre en el pasaje bíblico que yo esté estudiando. Su significado depende enteramente de su contexto. Hablemos ahora de algunos ejemplos en el caso de oraciones. Quisiera comenzar con un ejemplo del Antiguo Testamento, en este caso el libro del profeta Amós. Tal vez recordarán que en el video anterior analizamos el significado de la palabra justicia en el capítulo 5 del libro de Amós. Y para complementar un poquito ese estudio, ahora queremos interpretar qué significa la frase, buscadme y viviréis. Ahí mismo en el libro de Amós, particularmente en el capítulo 5 y los versículos 4 al 9. ¿Qué significa en el contexto del capítulo 5 del libro de Amós, donde Dios dice, buscadme y viviréis? Particularmente en este caso estamos viendo los versículos 4 al 9 del capítulo 5. La ventaja en este caso es que si continuamos leyendo, cosa que debemos hacer para una correcta interpretación bíblica, si continuamos leyendo el capítulo 5, cuando llegamos a los versículos 14 y 15, nos damos cuenta ¿qué quiere decir Dios cuando nos manda buscarlo y nos promete vivir por causa de buscarlo? Y al llegar a los versículos 14 y 15, el pasaje dice, busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. Y el verso 15 dice, aborrezcan el mal y amen el bien. Lo interesante de este ejemplo es que cualquiera podría pensar que buscar a Dios en Amós 5 tiene que ver con las prácticas espirituales que comúnmente llamamos devocionales, como la oración o la lectura de la Biblia. Pero el contexto del capítulo 5 nos da a entender que no se trata de ese tipo de prácticas religiosas, por más buenas que sean, sino de la práctica de la justicia, el hacer el bien y dejar de hacer el mal. Porque el significado de la oración,
búsquenme y vivirán, depende enteramente del contexto de todo el capítulo 5 del libro de Amós y particularmente los versículos 14 y 15. Pongamos un ejemplo ahora proveniente del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y los versículos 31 al 46, donde Jesús narra una parábola que tiene que ver con el fin del mundo, lo que va a pasar cuando Él regrese y el juicio que Él va a hacer, la separación entre las cabras y las ovejas, los creyentes y los no creyentes, y cómo ese juicio está determinado por el trato que las personas dieron a lo que Jesús llama mis hermanos más pequeños. Toda la relación de una persona con Jesús y el juicio que esa persona va a experimentar en el futuro cuando Jesús regrese depende enteramente del trato que demos a los hermanos más pequeños de Jesús. Ahora, la pregunta exegética en este caso es: ¿quiénes son esos hermanos más pequeños? Y de nuevo, por ser el Evangelio de Mateo un libro tan grande, aquí conviene mucho utilizar la concordancia para ver todas las veces que aparece la palabra hermanos, la palabra pequeños y especialmente donde aparecen las dos palabras juntas a lo largo del Evangelio. Y cuando hacemos este estudio nos damos cuenta que Mateo siempre utiliza la expresión hermanos pequeños con referencia a creyentes, con referencia a discípulos, a seguidores de Jesús. Por tanto, en Mateo 25, versículos 31 al 46, nuestra relación con Jesús depende enteramente del trato que demos a otros creyentes. Esos son los hermanos más pequeños de Jesús conforme al sentido que le ha dado todo el Evangelio de Mateo. No significa que no es correcto hacer obras de misericordia, compasión a aquellos que no son creyentes, porque de eso trata el pasaje precisamente, pero sí que el enfoque, que el énfasis de Jesús se encuentra en el trato que demos a sus seguidores. Ok, ahora quisiera tratar un tema, un ejemplo que me parece particularmente importante por ser uno de los pasajes bíblicos que es muchas veces mal interpretado. Y es ese famoso pasaje en Filipenses capítulo 4 versículo 13, donde el apóstol Pablo dice la conocida frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaje que comúnmente muchas personas tienden a utilizar para todo tipo de cosas. Tienden a meter en esa expresión de Pablo todo tipo de significados que no tienen que ver con el preciso significado que Pablo le da dentro de su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 no significa, por ejemplo, que un deportista puede rendir al más alto nivel si es cristiano. No significa que un economista cristiano o una persona dedicada a las finanzas va a producir la mayor cantidad de dinero que pueda. No es de eso que el apóstol Pablo está hablando ahí en Filipenses 4:13, sino de la capacidad que él recibía de parte de Jesucristo, tanto para vivir en abundancia y particularmente para padecer necesidad. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé padecer necesidad, estoy capacitado para cualquier clase de estilo de vida, de pobreza o de riqueza. A eso se refiere Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Una vez más, el significado de ese pasaje depende enteramente de su contexto. En la carta a los Filipenses capítulo 4. Es el principio exegético supremo. Es lo más importante que necesitamos aprender y aplicar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Se trata de una sola palabra, se trata de una frase, como las que vimos, permanecer en Cristo, o como la que vimos, el vencedor. O se trate de una oración completa como la de Amós capítulo 5, buscadme y viviréis, como la oración mis hermanos más pequeños en Mateo 25, o como todo el pasaje de Filipenses 4:13,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre el significado depende enteramente del contexto donde se encuentra la frase y la oración que estoy estudiando. El correcto estudio de la palabra de Dios consiste simplemente en ubicar el pasaje que estoy estudiando correctamente en el contexto donde se encuentra. Así que esto es la exégesis aplicada al estudio de frases, al estudio de oraciones. En un video posterior vamos a estar hablando en cuanto a la aplicación del principio exegético supremo al estudio de un párrafo completo. Quiero agradecerte una vez más el tiempo que te tomas por ver estos videos. Te dejo mi correo ahí abajo, maoartios@gmail.com. Toda sugerencia, comentario, pregunta es bienvenida. Yo soy Mauricio Acuña y simplemente quiero dejarte con esta frase para que puedas meditar en ella. Mi prioridad ministerial consiste en comprender, practicar y transmitir la palabra de Dios. Tu prioridad ministerial, la prioridad de toda persona llamada por Dios a servirle, consiste en comprender, practicar y ministrar o transmitir la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.